Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido. Buenas tardes, licenciado. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes. Muy bien, pues jóvenes, vamos a iniciar la cátedra de esta tarde. Siempre con la pregunta que pues, a mí me gusta hacerles, si tienen alguna duda en cuanto al temario que hemos venido desarrollando hasta este momento, si tienen dudas, si tienen preguntas, si no, pues obviamente nosotros avanzamos, ¿verdad? Pero siempre es bueno hacer cuestionamientos, hacer consultas para ver cómo va la labor de aprendizaje de parte de ustedes. Lic, una pregunta, si va a dar material para que estudiemos para su Presentación, examen. se les va a compartir una pequeña presentación. Solamente, licenciado, muy agradecida. Gracias. Vaya. ¿Hay más preguntas? Bueno, entonces vamos a continuar hoy. Y hoy vamos a ver lo relativo a la representación del gobierno, la representación legal del gobierno, funciones de embajada, los consulados, los temas relativos a estos. Y para eso vamos a auxiliarnos de lo que es la ley del servicio diplomático. Doctrinariamente, pues, aunque sí hay varios temas que se pueden desarrollar, pero como lo más importante es que manejemos de alguna manera el basamento legal y lo discutamos y tengamos el mínimo de conocimiento de manejo de la ley en ese sentido. De dicha cuenta, les voy a invitar a los que tengan su ley de servicio diplomático, que lo tengan a mano. Levanten las manos quienes lo tienen ya esa ley en su haber. Jóvenes, ninguno. Levante la mano los que no lo tienen, entonces. Todos. Bueno, no todos, o sea, casi todos. Bueno. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo voy a compartir mi pantalla. La tengo la ley en PDF. Adquiéranla, por favor, porque nos sirve de guía para el día de hoy. ¿Me puede escribir al correo, compañera? Evelyn, ¿me puede escribir al correo, yo? Buenas noches, licenciado. ¿A qué correo, disculpe? Al institucional me puede escribir, yo lo reviso. Está bien, licenciado, le agradezco mucho. Vale. Sí conoce mi correo institucional. Ya varios me han escrito ahí. Déjenme ver. Perfecto. Ya pueden bajar sus manos unos. Vamos a hacer un recorrido así breve. El tema es de que hay varios asuntos del temario que realmente están ahí. Entonces, quiero que manejemos esa información. ¿Sí? Entonces, voy a proceder a compartir mi pantalla con ustedes. Oigan. ¿Logran ver mi pantalla ahí?
Sí, Lick, solo si se puede acercar más para que la veamos completa, Lick, perdón. Ahí la pueden ver bien. Sí, Lick, gracias. Ok, perfecto. Va. La ley de servicio diplomático realmente es una ley pues bastante antigua, bastante vieja. Pero les voy a ser honesto, la técnica jurídica utilizada por muchos cuerpos normativos anteriores, pues la verdad que fueron muy buenos. Por eso tenemos todavía el Código de Trabajo, tenemos todavía el Código Procesal Civil y Mercantil, tenemos el Código Penal, tenemos el Código Civil. Realmente fue un tiempo, perdón, que sí hubo una buena técnica legislativa. Hoy hay muchas leyes, pero desafortunadamente sí creo que en el ánimo de perfeccionar, al contrario, se pierde un poco el tema de lo que se trata la ley y le está faltando un poco de técnica. Ejemplo de ellos, aunque pues ya no es tan nueva, es el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal es un código muy complicado, un código hecho, no sé en base a qué, bueno, sí sé pues, pero realmente no es un código que sea pues técnicamente bien habido, ¿verdad? Esta ley, el decreto ley, es una ley material, pero que sí contiene las generalidades para el manejo apropiado de nosotros como ciudadanos y como estudiosos de la ley, en el caso particular de nosotros como abogados y notarios, y pues es de suma ayuda para lo que hoy tenemos, ¿verdad? Entonces, la ley de servicio diplomático, ¿verdad? Es una ley material del año 63, si no estoy mal. Muy bien. Vamos a darle lectura, vamos a ir leyendo algunos artículos para ir explicando y ir desarrollando, ¿verdad? Y si ustedes se compenetran un poco y compran la ley o la descargan, pues la idea es que tengan el material ahí, porque de cada clase que nosotros demos, por ejemplo, yo anoto que hoy estuvimos leyendo, analizando y comentando la ley. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es materia de lo que vamos a examinar. ¿Entendido? Vamos a comenzar. Un compañero que me lea los dos primeros artículos, por favor. Se lo leo yo, licenciado. Por favor. Artículo primero. El Servicio Diplomático de Guatemala tiene a su cargo los intereses y la representación internacional de la República en el extranjero. Fíjense Artículo segundo. Sí, continúe, sí, perdón. Se crea la carrera diplomática en las condiciones que establece la presente ley. Buenas tardes, Lick. ¿Se los puedo leer yo? Ya leyeron lectura los dos primeros. Gracias, gracias. Nos vamos a detener acá. Si yo les pregunto, mire, ¿quién tiene a su cargo los intereses y representación internacional? Es el servicio diplomático. Obviamente el servicio diplomático es parte de un ministerio. ¿De qué ministerio? Relaciones exteriores. Relaciones exteriores. De relaciones exteriores, exacto. Pero si yo le pregunto un examen, y no es que yo solo lo prepare para el examen, pero evidentemente cuando somos estudiantes, la verdad es que lo que más nos interesa son los exámenes. O sea, vamos a ser francos en ese sentido. Pero si yo les pregunto, ¿qué ente es el encargado de los intereses y la representación internacional de la República de Guatemala, obviamente en el extranjero? Si usted me dice el presidente de la República, yo le voy a poner malo. Porque la ley me está diciendo de forma taxativa que quien tiene a su cargo los intereses y representación es el servicio diplomático. Obviamente, el servicio diplomático es parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero de forma taxativa, de forma concreta, de forma directa, es ese servicio diplomático. Porque la diplomacia, si yo les pregunto a ustedes qué es la diplomacia, va a haber una clase sobre la diplomacia, les voy a dar un material para que lo lean. La diplomacia es una carrera realmente. Hay abogados que estudian pues, los servicios diplomáticos, o sea, se dedican a la diplomacia
internacional, porque no hay diplomacia interna. La diplomacia, en esencia, tiene que ver con asuntos externos, ¿sí? Eso es bien importante. Entonces, esta entidad o este ente dentro del aparato gubernamental, el servicio diplomático, es el que tiene a su cargo esa representación internacional, ¿sí? Que se personifica en cancilleres, en presidentes, pero son ellos. El servicio diplomático es el que hace el teje y maneje de toda la política internacional o de las relaciones internacionales. La política no, de las relaciones internacionales. ¿Vamos bien ahí, jóvenes? Sí, Lick, muy bien. Ok, perfecto. Otro compañero que me lea, por favor, el artículo 3º. Artículo 3º. El servicio diplomático de la República depende del jefe del Ejecutivo, que lo dirige y administra por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ok. Ahí está claro. El servicio de la República depende del jefe del Ejecutivo. Es interesante que no diga el presidente de la República. ¿A qué creen ustedes que se debe que esta ley no le llama al presidente de la República? Yo considero, Lick, que no lo llama el presidente de la República porque internacionalmente es conocido como... ahí entramos a conocer los 3 poderes del Estado, lo conocen como el jefe del Ejecutivo. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más, jóvenes? Sí, Eric Said Estrada levantó la mano. Eric. No, Lick, disculpe. No levantó la mano, ¿por qué te levantada? No, Lick, me confundí, disculpe. Ok, Lisette. Lady Lisette levantó la mano. Lady. Ya va por la mano. Licenciado, es que se me está trabando la máquina, perdón. Vaya que se le traba la máquina y no la mano. ¿Verdad? Bueno. Sí, mejor. Ok, perfecto. Vamos entonces. Pero Lady, ¿por qué cree que en el caso de una norma, que la norma no es internacional, es una norma nacional, le llama jefe del Ejecutivo y no el presidente de la República? Por referirse solamente al organismo ejecutivo completo. No. ¿Alguien más? ¿Alguien cree tener la respuesta, jóvenes? Porque aquí José Rolando nos dice porque puede ser que el presidente se encuentre ausente de su puesto. Bueno, podría ser, pero Azucena levantó la mano. ¿Sí, Azucena? Sí, licenciado, ¿sí me escucha? Le escucho. ¿Podría ser porque el señor presidente le designa esa función a esa persona, Milic? No, recuérdense que la función del presidente no es susceptible de entregar a otra persona, o sea, no es transmisible. Una de las funciones del presidente no se pueden transmitir, no son transferibles a otra persona. Bueno, les voy a explicar. Esto tiene que ver con el contexto. Si ustedes se dan cuenta, en la ley de servicio diplomático, yo les dije algo muy importante y es eso. Y me van a ayudar aquí, por eso les estoy otra vez presentando. Dice que es un decreto, ¿qué? ¿Decreto? ¿Decreto qué dice ahí, jóvenes? Decreto ley. Decreto ley. Ajá. ¿Qué es un decreto ley? Ustedes, estudiantes del 10º semestre. Que fue realizado en un gobierno de facto.
Ok, fue realizado en un gobierno de facto. Entonces, en ese momento, ellos no iban a llamarle presidente porque técnicamente en Guatemala no había presidente. Lo que había era un jefe del Ejecutivo. ¿Sí? En ese momento, aunque se llamaban presidentes, sabemos que eran presidentes de facto. No eran presidentes que hubiesen sido elegidos por democráticamente. En consecuencia, no podría haber, o sea, por el contexto histórico, aunque la ley esté bien hecha, sin embargo, no es el producto de la labor legislativa del Congreso de la República, sino por un consejo. Entonces, evidentemente, ellos no van a hacer relación al presidente porque el presidente no existe en ese momento. Eventualmente, Guatemala llega a tener presidente y después de cuando la última era democrática, que ya tenemos pues ya casi 30 años de una era democrática, aunque esa democracia es entre comillas, pero después de todo es democracia, donde presidentes civiles han estado en el poder de forma continua, a pesar de dos momentos históricos un poquito complicados, como fue el autogolpe del año 1993 y pues el problema que hubo con el presidente Otto Pérez Molina hace algunos años, hace poco relativamente. Entonces, a pesar de eso, sí ha habido continuidad, ha habido democracia, pero antes los golpes de Estado, en los 80, en los 70, entonces había mucha esta situación, ¿no? Los gobiernos de facto. Por eso es de que en la ley de Marras, la ley que estamos atendiendo en este momento, pues se le llama jefe del Ejecutivo. Aunque, como un compañero ahí lo indicó, puede ser que si en ese momento no está el jefe del Ejecutivo. Pero pues sabemos que no está el presidente, pues el jefe el que está dirigiendo el organismo ejecutivo. Por eso es, ¿verdad? El tema acá es que el servicio diplomático, porque el servicio diplomático, pues, de alguna manera maneja o es el ente encargado de las relaciones diplomáticas. Entonces deben obedecer a las directrices del Ejecutivo. Y esto nos lleva a algo bien importante, a la crisis que afrontó Guatemala con la Comisión Internacional, la CICIG. Ustedes se recordarán hace 2, 3 años, si no estoy mal, cuando el presidente de la República, que en ese momento era Jimmy Morales, manifestó que no se iba, el mandato de la CICIG no se iba a renovar. ¿Se recuerdan de eso, jóvenes? ¿O no se recuerdan? Sí, licenciado. ¿Sí se recuerdan? Va. ¿Qué críticas hubo en ese momento? ¿Qué críticas hubo en ese? Ustedes ya eran estudiantes universitarios, pero ¿qué críticas hubo en ese instante hacia el presidente Morales? Lo que me recuerdo yo que decía la gente o comentaban que el presidente no podía tomar una decisión como tal él solo, sino que para haber tomado esa decisión necesitaba que por lo menos hubiera un ministro con él para poder tomar una decisión. Ajá, exacto, parte de ley. Pero aquí en la ley, nosotros, ¿qué establece acá? Lea el artículo 3. Léalo usted, compañero, usted que está participando. Compañera. Lea otra vez el artículo 3. Artículo 3. El servicio diplomático de la República depende del jefe de... Ahí está, deténgase ahí. Deténgase ahí. Y administra. Deténgase. El servicio diplomático de la República depende del jefe del Ejecutivo. Sí, depende. O sea,
o sea, el jefe del Ejecutivo, porque por eso se llama interpretación de la ley, o sea, el jefe del Ejecutivo lo dirige y administra por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, no es el Consejo de Ministros, no es el presidente o el jefe del Ejecutivo en Consejo de Ministros, sino que es el jefe del Ejecutivo. Aquí está hablando, obviamente, del servicio diplomático, pero el servicio diplomático rige las relaciones exteriores, por eso dice por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores. El presidente Morales tenía en ese momento absolutamente la razón y estaba pegado derecho en lo que estaba haciendo. Ahora bien, el tema es de que como todo se politiza, como todo se hace o de alguna manera se manipula de acuerdo a los intereses en ese momento. Entonces se le criticó, pero ya sea que su decisión fuera buena o sea mala a los ojos de los demás, pero estaba dentro de los atributos que el presidente o las facultades que el presidente tiene. Se le podía criticar la decisión, pero no el poder de hacerla. Esto llegó hasta la CC. Esto llegó a la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, los resultados están ahí. La CICIG se fue. Hoy algunas personas pues lamentan que la CICIG y dicen que si la CICIG estuviera pues probablemente los escándalos, los problemas de corrupción, de corruptela que actualmente están presentes, están en boga, que no necesito, creo yo, repetirlos, pues se dice que no estarían. No lo sé, tal vez sí o tal vez no, no lo sé, porque el futuro o lo que fuera, no, realmente nosotros lo desconocemos. Pero realmente no estaba dentro de las facultades, una vez más les digo, del presidente hacer y tomar esa decisión. ¿Sí? Muy bien, continuemos entonces. Vamos al artículo siguiente, artículo 4. Técnicamente, el servicio diplomático comprende las misiones que Guatemala acredita en el extranjero, las cuales se denominarán delegaciones permanentes, delegaciones temporales, embajadas, legaciones y misiones especiales. Si yo le pregunto en un examen a ustedes, jóvenes, ¿qué misiones puede establecer Guatemala en el extranjero a través de su servicio diplomático y su fundamento de ley? Pues usted ya lo tiene ahí presente, ¿verdad? ¿Cuáles son sus funciones? Pues evidentemente va a ser de acuerdo a la materia que el Estado quiera en ese momento desarrollar, políticas administrativas, de labores policiales, de labores comerciales, de las más comunes, pues, porque el comercio sabemos lo vibrante que es y lo importante que es también. Termina el artículo 4 diciendo que se considerarán como delegaciones permanentes las de duración constante que el gobierno de la República acredite ante organismos internacionales y como temporales las que sin ese carácter se acrediten ante los mismos órganos. Es decir, temporales aquellos que van por un periodo determinado, ¿verdad? Que puede ser tal vez corto o largo, pero ya de un periodo determinado, por un tiempo, pues sucede mucho con aquellas misiones de paz, ¿verdad? En que Guatemala ha participado y que quiere de alguna manera abonar a cierto proceso. También misiones, en cuanto a las misiones que pueden ser de carácter de negociación en cuanto a algún producto, en cuanto a aranceles, en cuanto a impuestos. Es decir, existe una multiplicidad pues, de situaciones que se dan dentro de las relaciones exteriores. ¿Sí? ¿Me permiten un segundo, jóvenes? Permítanme.
Continuemos. Lectura del artículo 5º. Por favor, un compañero que nos ayude, por favor, ahí. Jóvenes. Licenciado. Sí, por favor. Artículo 5º. El jefe del Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, determinará el número y categoría de las misiones diplomáticas, pudiendo fijar y cambiar su residencia y jurisdicción. Establecerá las de nueva creación que juzgue conveniente o suprimirá las que no sean necesarias. Asimismo, podrá nombrar en su caso misiones extraordinarias y especiales de duración transitoria. Muy bien, eso estamos hablando de cuestiones meramente administrativas. Artículo 6, compañera, por favor. El Ministerio de Relaciones Exteriores formulará y girará las instrucciones a las misiones diplomáticas, fijará sus atribuciones y deberes, ejercerá vigilancia sobre ellas y dará el debido y exacto cumplimiento a las disposiciones de esta ley y la de su reglamento. Muy bien. Entonces, igual, todos estos artículos, ¿verdad? Son de puro carácter administrativo, en el cual nosotros, como les repito, es para tener un conocimiento de las atribuciones, cómo funciona, el papel del ministerio, más importante, el papel que juega el Ministerio de Relaciones Exteriores. Relaciones Exteriores se maneja obviamente por instrucciones superiores, en este caso el presidente de la República, o el jefe del Ejecutivo, como le llama la ley acá, pero juega esa función, buena, mala, y mire, un Ministerio de Relaciones Exteriores será eficiente de acuerdo a cómo es el presidente de la República en cuanto a la política internacional. ¿Sí? El artículo 8 establece que el servicio diplomático será desempeñado por funcionarios de carrera, salvo los casos que esta misma ley determina. Ahí después, pues, la carrera diplomática de los funcionarios, pues, es algo que realmente no es cosa importante, pero ustedes le darán lectura en sus casas, ¿verdad? No vamos nosotros a entrar en materia en ese sentido, ¿verdad? Aquí sí. El jefe del Ejecutivo establece el artículo 21. De conformidad con las disposiciones de la presente ley, nombrará y removerá a los funcionarios y empleados del servicio diplomático. ¿Sí? Es una situación que todos los nombramientos pasan por el presidente de la República. Y fíjense que esta disposición da lugar a muchas cosas, da lugar a nombramientos de carácter de favores, aunque el artículo 22 establece que para ocupar los servicios, los cargos de servicio diplomático, desde el tercer secretario hasta el embajador y plenipotenciario, deben nombrarse exclusivamente funcionarios diplomáticos de carrera. Sin embargo, en aquellos que no son de carrera, o sea, donde no se exige la ley, se ha dado lugar a que, pues, exista el compadrazgo, existan los favores, y se ha visto la crítica pública, ¿verdad?, a ciertos funcionarios, a ciertas personas que sin ser pues diplomáticos o simplemente por cuello, como le llaman por ahí, pues están ahí con jugosos salarios, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí está habla siempre de los nombramientos, lo pueden ver ahí, ¿verdad? Y habla de los ascensos, no vamos a hablar de eso ahorita, solo estamos dando una descripción. Esto sí es importante. El artículo 33 nos va a hablar de las funciones y atribuciones
fundamentales de las misiones diplomáticas. Ahora bien, vamos a darle lectura y vamos a comentar brevemente cada una de estas. Necesito que un compañero, un voluntario, le dé lectura al numeral romano primero. Jóvenes. Buenas tardes, licenciada. Primero. Bueno, ¿quién, jóvenes? Velar por el prestigio, la dignidad y el progreso de la nación. Muy bien, sí, o sea, en la misión diplomática debe de estar anuente, estar atento al nombre de la nación realmente. Es decir, deben de ser personas que quieran, que amen Guatemala. Creo que no hay una persona que no ame a Guatemala, pero que tenga también esa claridad mental de qué está representando. Es desafortunado cuando funcionarios que sin ser diplomáticos, pero sí sirven a personas de otra nacionalidad, le den una mala atención. Sí, es decir, por ejemplo, un guatemalteco que requiera atención en la Embajada de El Salvador, por ejemplo, o el Consulado de El Salvador, y que reciba un trato no adecuado por el consulado, que es algo administrativo, pues son representantes diplomáticos, pues están representando al país. Entonces, la imagen que se tenga de esos funcionarios es la imagen del país, ¿sí? Y eso es bien importante que lo tengamos claro. Velar por el prestigio. O sea, aquello que es que no hablen mal de mi país, de mi nación, de mi pueblo, de mi tierra, de donde yo soy originario. O sea, poner en alto. A eso se refiere este primer numeral. Numeral 2, por favor. Numeral 2. Promover y mantener las relaciones políticas, económicas y culturales entre Guatemala y los otros países. Muy bien. Es decir, que deben de ser proactivos, ¿verdad? Es decir, no imponer valladares. Al contrario, dentro de su esfera de relaciones, pues tener esto de promover, ¿verdad? Por eso los consulados, a veces ustedes ven jornadas, ¿verdad? De los agregados diplomáticos, de las misiones diplomáticas, jornadas también, lo hacen mucho los países europeos, ¿verdad? Entonces, jornada de cine francés, por ejemplo, para dar a conocer el cine francés en el país, la cinemateca, es decir, está hablando de este tipo de situaciones, dar a conocer, pero cuando uno se da a conocer, evidentemente se expone y esta exposición hace un agregado en el cual pues las relaciones crecen, las relaciones y los paradigmas se rompen también, en donde, por ejemplo, sabemos de que en las relaciones existen a veces históricamente relaciones no tan amistosas entre los países, ¿verdad? Eso lo sabemos. Entonces, se trata la manera de que que la humanidad, que los pueblos comienzan también a ser un poquito más hermanos, un poquito más tolerantes entre, algo así de eso está hablando eso también. Numeral tercero, por favor, Romano. Vigilar el cumplimiento de los tratados, convenciones y obligaciones de carácter internacional que puedan afectar a Guatemala. Muy bien. El representante o el servicio diplomático de la misión diplomática, sea cual sea, es ese, jóvenes. Es decir, que aquel país cumpla los tratados que ha firmado con Guatemala, que tenga
Guatemala o donde Guatemala también tenga intereses. Por eso cuando hay cosas que suceden en determinado tipo de relaciones, a veces se le llama al cónsul, se llama especialmente al embajador, y dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en Venezuela, por ejemplo? Explícame. Pero a veces yo me imagino la plática entre el presidente y el embajador, dice, mira, ¿cómo está la cosa en Guatemala? Perdón, en Venezuela, o cómo está en Cuba. Pues mira, pues fíjate que es un poco complicado. Venite y me lo explicas aquí. Y ahí donde dice el embajador de Guatemala fue llamado. Entonces, ese tipo de situaciones obedecen a eso. Es decir, se le llama para que explique por qué, sea que esté afectando o que no esté afectando. Puede ser que afecte o que no afecte, pero obedece más que todo a ese tipo de situaciones. Numeral Romano 4, por favor. Proteger los derechos e intereses de Guatemala, de su gobierno y de los guatemaltecos en el país de su adscripción. Excelente, así es. Sí, están ahí todo lo que afecta a Guatemala, al gobierno y obviamente a los connacionales. A veces es triste. Ustedes supieron una noticia de una guatemalteca que estuvo detenida en México durante mucho tiempo y parece que no recibió el apoyo necesario y hasta que por alguna razón llegó a oídos de Manuel López Obrador, parece que él sí hizo algo, o sea, siendo el presidente de México, o sea, él no es guatemalteco. Sin embargo, se le liberó. No sé mucho de la situación, pero sí fue hace poco. No sé si alguno de ustedes lo conoce mejor el tema, pero sí, a veces las misiones diplomáticas, las embajadas, los consulados, no cumplen a cabalidad. O sea, no tienen ese sentido, no cumplen a cabalidad con este tipo de situaciones, ¿verdad? Yo sé de un caso también en Los Ángeles donde un familiar político de mi hermano desapareció y pues se le dio aviso al consulado. El consulado realmente nunca hizo nada. ¿Sí? Pues una persona al fin de los años, pues, una situación que tiene más unos 20 años tal vez, pues nunca se supo de él. Y el consulado tampoco pues hizo mayor cosa, ¿verdad? Entonces son cosas, son situaciones en donde la ley, o sea, la ley no es el problema, jóvenes, la ley está bien, el problema somos nosotros, los que no obedecemos y no cumplimos los preceptos ahí establecidos, ¿verdad? Numeral 5, por favor, numeral 5. Proteger y auxiliar en todo lo que fuere necesario a las delegaciones oficiales durante sus citas al país de su adscripción. Ok, sí, en las visitas, serán las visitas, por ejemplo, va una misión económica, ¿verdad? En ese sentido, pues debe de auxiliar, o sea, el consulado, la embajada, la misión, pues tienen que apoyar, van en mis paisanos, como dicen mis paisanos, ¿no? Entonces debe ayudar a la coordinación de todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, 6, por favor. Obtener y transmitir al Ministerio de Relaciones Exteriores informes sobre la situación política, económica, cultural y social del país de la jurisdicción en asuntos que interesen a Guatemala. Muy bien. Tiene que ver un poco con lo que hablábamos, ¿no? Es decir, lo que está pasando. Y bien, a veces, aunque no sean 100%, recordemos que en un mundo globalizado como el que vivimos hoy, pues después de todo nos afecta. Sí. Yo me recuerdo hace algunos años se acuñó una
una frase que decía, si a Estados Unidos le da una gripe, a Latinoamérica le da una pulmonía. Las crisis económicas de los países poderosos terminan golpeando la economía, obviamente más frágil de los países latinoamericanos. Y entre los países latinoamericanos, pues si hay economías, tal vez no tan frágiles, pero sí que no han podido superar la barrera y del país en vías de desarrollo, y todavía no tenemos, aunque se habla que Chile, por ejemplo, es un candidato allá a ser sacado de la lista de países en vías de desarrollo o tercermundista, como se le dice. Sin embargo, pues todavía falta. El tema es que muy difícilmente existan temas que no afecten cuando son temas obviamente de trascendencia. Por decirles algo, la crisis que hay en Nicaragua ahorita. En Nicaragua hay una crisis sociopolítica. En Nicaragua ahorita mucha gente, otra vez después de 30 a 35 años, está migrando una vez más hacia Costa Rica y hacia los Estados Unidos, porque se vive con un gobierno pues, que no es democrático, un gobierno autocrático, le llaman dictadura, le llaman tiranía. Entonces, se han hecho pues algunas estrategias a nivel internacional, ¿verdad? Especialmente de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Canadá también, en donde se le ha castigado al gobierno y se está incluso analizando excluir a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El tema es que eso va a afectar a Guatemala también, porque el intercambio económico existe entre los países. Recuerden que existe un mercado común centroamericano. ¿Y qué pasa si uno de sus socios es excluido? Eso termina afectando a los demás socios. ¿Sí? Entonces es bien difícil, es muy complicado cuando en las relaciones internacionales entre nuestros países, uno se afecta, va a salir afectado el otro. Entonces, ante esas situaciones, es de que las misiones diplomáticas deben de mantener, ¿verdad? En una constante información sobre lo que pasa. Los gobiernos no se fían de los medios de comunicación, se llaman redes sociales, llámense periódicos, llámense rotativos, llámense televisión, no. Contrario censo a lo que existe en el ideario popular, los gobiernos se basan en los informes de sus propias misiones diplomáticas, porque ellas son las que están en el lugar, ellas son las que pueden dar fe, llamémoslo de esa manera, de lo que realmente está aconteciendo en ese lugar, ¿verdad? Muy bien, el numeral 7, por favor. Reclamar las inmunidades, prerrogativas, franquicias y cortesías a que tengan derecho conforme a los tratados y prácticas internacionales, especialmente las que el gobierno de Guatemala concede a las misiones diplomáticas y consulares de otros países. Exacto, ¿verdad? Es decir, es una cuestión diplomática, es decir, la inmunidad que tienen los agentes diplomáticos de otros países en Guatemala, pues igual. O sea, es un trato equitativo, ¿verdad? Es decir, o sea, de ambos lados de la frontera, llamémosle de ese modo. Número 8, por favor. Realizar un auxilio de la justicia nacional y, de acuerdo con los tratados y usos internacionales, las gestiones que sean encomendadas. Muy bien, ahí hablamos de términos de justicia, ¿verdad? En cuestión de extradiciones, en cuestión de procesos penales,
procesos civiles, es decir, cuando Guatemala, por ejemplo, le pide a Panamá que le entregue a Serrano Elías. En esto, pues obviamente las delegaciones nacionales, las delegaciones diplomáticas juegan un papel fundamental de acuerdo a los tratados y usos internacionales. La costumbre es una fuente del derecho internacional, ustedes lo saben, y a eso es lo que se acoge aquí en este numeral. Número 9, por favor. 9 y 10. Dar estricto cumplimiento a las órdenes e instrucciones que reciban del Ministerio de Relaciones Exteriores. Muy bien. Desempeñar las funciones que les atribuye la ley y su reglamento, así como es dar estricto cumplimiento a las órdenes e instrucciones, ¿verdad? Cuando esto no pasa, pues evidentemente tiene responsabilidad de acuerdo a la ley del servicio civil. Y el 11, le doy lectura, actuar de acuerdo con las funciones que les deleguen las diversas dependencias del organismo ejecutivo en los casos previstos por la ley o por orden expresa del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Después va a hablar de los jefes de misión, pero no vamos a detenernos en esa parte, ¿verdad? Que ustedes sí quiero que lean esta ley, por favor, ¿verdad? Léanlo porque es importante para que ustedes sepan realmente cómo funciona legalmente la diplomacia desde el punto de vista de su cuerpo normativo, ¿verdad? De las obligaciones generales tampoco, esto tiene mucho que ver con el anterior, aunque un poco más, apegado o más específico de acuerdo a esas obligaciones generales, ¿verdad? Continuamos con el cuerpo normativo. Vamos a hablar, bueno, hay prohibiciones, ¿verdad? Igual ustedes lo leen, las prerrogativas de los funcionarios diplomáticos, igual también ustedes lo pueden leer en sus casas, ¿verdad? Y solo quiero ver una última cosa. Déjenme ver acá. De repente ustedes en su privado le van a preguntar, mire qué sanciones a los agentes diplomáticos pues están acá, ¿verdad? No están en la ley de servicio civil, sino que están realmente en esta, ¿verdad? A ver, vamos a ir finalizando acá esta parte. Para diplomata escalafón. Aquí está. Para finalizar, se establece que por ausencia del jefe de una misión diplomática en el país en donde se encuentra acreditado, asumirá, establece la ley, la jefatura de la misma con el carácter de encargado de negocio ad interim, el funcionario subalterno de categoría más elevada. Estas situaciones son importantes. ¿Por qué? Porque es lo que a veces se sujeta o acontece a la inoperancia de determinadas oficinas diplomáticas. Y por eso lo quiero hacer ver. Se pueden dar un sinnúmero de situaciones dentro de la diplomacia. Muerte, a veces se da cuando hay problemas internos en el país. Se ha dado, por ejemplo, que se desconoce al presidente de la República o qué pasa con la misión diplomática cuando existe un golpe de Estado, por ejemplo. Se dan situaciones donde no hay uniformidad de criterio, pueden existir renuncias, puede incluso rebeldía, puede haber ahorita con el caso, pues ahorita el caso que está de moda es el caso de Nicaragua en cuanto a sus crisis. Hay diplomáticos. Hubo un representante ante la OEA, creo que era de apellido McPhields, algo así, porque era de origen caribeño,
Él estuvo, creo, si no estoy mal, el año pasado, representando a Nicaragua ante la OEA. Y hace poco, o sea, hace poco tiempo, él vino y como dice el dicho, se le dio la vuelta y se convirtió en un crítico del gobierno y pues se quedó en el extranjero. Eso de manera política evidentemente tiene sus consecuencias. No obstante, permítame. Perdón. Entonces les decía, pero ¿qué pasa con el resto de la misión diplomática? O sea, más allá de lo político, son unas implicaciones de carácter administrativa. Entonces, la ley en Guatemala sí establece de qué forma se pueden ir solucionando algunas situaciones de facto que se pueden estar dando o dar eventualmente dentro de las misiones diplomáticas, ¿verdad? Entonces, este es un vuelo de pájaros jóvenes, no, obviamente no es todo el contenido, pues, pero sí yo quiero y les solicito que ustedes en su casa lean la ley, la analicen, la anoten, porque van a venir preguntas en su examen sobre la lectura de esta ley. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Tienen dudas, jóvenes? ¿Dudas? Alguien me pregunta, Evelyn Rocío, dice, Lick, disculpe, quizás no tiene que ver con la clase de hoy, pero usted me puede aclarar quién aprueba y quién ratifica los tratados. Permítanme, jóvenes. ¿Me escuchan ahí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Pues la pregunta es, Lick, disculpe, quizá no tiene que ver con la clase de hoy, pero usted me pudiera aclarar quién aprueba y quién ratifica los tratados. Bueno, para entender eso hay que entender el protocolo para la aprobación, ratificación de los convenios internacionales. Sea un tratado, sea un convenio, o sea cualquier instrumento de derecho internacional público. En ese sentido, debemos de comprender esos protocolos, pero de forma llana y lisa. Quiero decirles que la misión diplomática, el presidente de la República o el canciller, depende del tema. Esta persona es signataria en representación de la nación de determinados tratados. Por ejemplo, la Convención Belén do Pará, la Convención Hidroid, por ejemplo, el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, o sea, una serie de tratados y un montón, el Tratado de Libre Comercio. Pero eso llevan un proceso. Hay una parte externa que es donde los representantes firman esos tratados, pero lo firman en primera instancia como una intención. ¿Me explico? Luego vienen y esos tienen que ser aprobados y ratificados por un ente en Guatemala. ¿Quién es esa autoridad o ente que aprueba las leyes en Guatemala? El Congreso de la República. Entonces, si el Congreso de la República no lo aprueba, ese tratado, ese convenio, esa convención nunca va a entrar en vigencia. ¿Me explico? ¿Por qué?
ese derecho internacional, para volverse nacional, debe ser emanado por aquella autoridad que constitucionalmente tiene en su obligación y facultad la aprobación de leyes. ¿Sí? Esas convenciones, muchas veces, cuando son de derechos humanos, pues evidentemente, pues son tomadas. A veces hay otras que tienen que ver con el libre comercio, que son objeto de debate, porque recuerden que dentro del comercio hay subsidios, hay protección arancelaria, es decir, hay un montón de situaciones un poquito complejas, pero de forma lisa y llana le digo, le contesto a la compañera que quien ratifica, porque ya fue, el convenio ya fue aceptado allá, pero todos, dependiendo del tipo de gobierno que tengan, pero en el caso de Guatemala, tiene que venir y ser aceptado, tiene que ser ratificado por el Congreso y tiene que ser también, ¿cómo llaman a esto? Aprobado, ratificado, y después, pues obviamente también el presidente de la República también tiene su voz ahí y que tiene que mandar a publicar la ratificación también de este tratado, para que entonces nace un decreto y ese decreto entra a formar parte del cuerpo normativo nacional en Guatemala. No sé si con eso yo le contesto su pregunta, compañera. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero presentarles hoy a la licenciada Cristi Rey. Ella nos acompaña hoy, licenciada. Bienvenida. Muy buenas tardes, mucho gusto. Gracias, Lick, por darme la oportunidad de estar esta vez en tu clase. Me ha parecido muy excelente y mucho gusto, compañeros, estudiantes. También pues estoy a las órdenes. Tengo ratos de conocer a mi compañero y colega, el licenciado Rafael, y estoy aquí para servirles también. Y alguna duda o comentario también es algún aporte para nosotros. Gracias, licenciada. Y les comento, ella va a estar compartiendo con ustedes la clase Dios mediante de la otra semana, ¿verdad? Para que pues ya la conozcan, ¿verdad? Y puedan sentirse en confianza con ella también, ¿verdad? Ya igual ella es colega del bufete también y pues está capacitada, ¿verdad? Para los temas que nos competen, ¿verdad? Dice el licenciado, en el caso de los diplomáticos que están en la ONU y tienen que votar en nombre de Guatemala, ¿cómo es que toman la decisión del voto? Ya que podría afectar el país. Bueno, Guatemala solo tiene un voto y ese voto es en asamblea. Y esa asamblea, pues el representante de Guatemala, pues toma la decisión, pero como ya lo vimos, el servicio diplomático se le orienta, es decir, no es una decisión que va a tomar el canciller que esté representando a Guatemala. A él, el presidente de la República, como encargado de las relaciones internacionales y de la política exterior del país, él le dice, prácticamente le dice qué posición tomar. Por ejemplo, les voy a dar este ejemplo histórico. Mayo del año 1948. Estaba en discusión en la Asamblea de las Naciones Unidas la creación del Estado de Israel. El presidente, en ese momento, el presidente de la República orientó al canciller, al representante de Guatemala en la ONU, para que votara a favor de la creación del Estado hebreo. Y por eso, esto mal era Arévalo Bermejo, el presidente en ese momento, y porque recordemos que es post-revolución del 44. Entonces, así funciona la política internacional. O sea, no es que quede a criterio
a criterio del servicio diplomático. Como lo vimos en el primer articulado, eso queda a criterio del presidente. Y el presidente, aunque la ley no lo establece, pero pues, yo considero que él también toma del Consejo de Ministros, pues también decisiones, el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller, él hace sus consultas, y pues de ahí, pero la responsabilidad de la decisión recae en el presidente. Ahora bien, si un cónsul, si un diplomático, él hace algo contrario, en consecuencia, tendrá pues sus repercusiones administrativas y disciplinarias, ¿verdad? No sé si me explico, mi estimado José Rolando. Ok. Muy bien, jóvenes. ¿Hay alguna otra pregunta para finalizar la clase? Sí, Azucena. Mónica. Licenciado, con una pregunta. ¿Hasta cuándo tenemos clase con usted? Hasta las 7. Ese es el horario. No, perdón, la fecha. No ¿A me examen? No, ¿cuándo tenemos clase? Mañana. Ah, sí, ¿Y mañana. la otra semana? ¿Y la otra semana? También. Sería jueves y viernes. Así es, porque el examen es Jueves 31 o 30, creo que es su examen, ¿no? Jueves tenemos examen. Ah, perdón. ¿A qué horas tienen su examen ustedes? Ay, el A las jueves 8. A las 8. Pero la clase del jueves es a las 5:30. En horario de clase, creo. Por eso, o sea, miren pues, el jueves, o sea, mañana ya como comienzan sus exámenes la otra semana, el día jueves ustedes tienen examen. Así es. Sí. Ok, como tienen examen, pero ¿a qué horas es su examen? A las 5:30, que es a la hora que nos dan la clase, el curso. Ah, ok. Entonces, ese día no le vamos a dar clase. Eso entiendo yo. Sí, porque el suyo, que sería, no me acuerdo qué fecha, ¿a qué hora sería? El lunes El 29. es horario de clase, pero nosotros tenemos los dos horarios. Tenemos hoy a las 5:30 y a las 7 el viernes. O sea, queda un poco difuso el asunto porque no nos dice un horario. Pero yo se lo voy a, para que ustedes tengan, pues, estén mejor, yo la voy a dejar de 7 a 8:30. Está bien, gracias, licenciado. ¿Y la plataforma por la que nos va a evaluar, ya la tendrá? Fíjese que todavía no se ha subido la clave, pero es por Classroom. Gracias, licenciado, muy amable. Ok. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, si no lo hay, pues esto es todo por hoy y nos vemos el día de mañana. Continuamos, solo vamos a tener la clase de mañana, la clase del siguiente viernes y pues el lunes el examen. Está bien, gracias. Ok, que pasen una feliz noche. Hasta mañana. Feliz noche, Lic. Feliz noche. Feliz noche.